Hoy no tenemos mucho tiempo para las presentaciones, pues hemos preparado un show repleto de hallazgos y noticias paleontológicas que esperemos disfrutes mucho. Gracias por acompañarnos en otro episodio de tu canal Freakysaur. CNN en español reportó a mediados de este mes que en un sitio en Tuman, Siberia, en 2011, paleontólogos rusos hallaron el cadáver de aparentemente un cachorro de lobo de 14.400 años, al que primeramente identificaron como un león cavernario, pero luego de hacerle ciertas pruebas de ADN a la carcasa descartaron la idea. Lo sorprendente es que el animal tenía en su estómago restos de un rinoceronte lanudo, por lo que de acuerdo con la datación del ejemplar, el canino pudo haber saboreado uno de los últimos rinocerontes lanudos de la era del hielo, pues también se sabe que se extinguieron hace aproximadamente 14.400 años. La historia que el cadáver no cuenta es por qué murió momentos después de comer. Los científicos especulan que tanto la madre del pequeño lobo, así como este, encontraron muerto un ejemplar de corta edad de rinoceronte lanudo y mientras comían fueron atacados por una hembra adulta, que tendría más o menos las dimensiones que actualmente tienen los rinocerontes blancos. La agencia SDP Noticias reportó en este mes un estudio publicado en la revista Journal of Vertebrate Paleontology que habla sobre los cocodrilos del terror oriundos del norte de México y en Estados Unidos en sitios como el oeste de Montana, Mississippi y New Jersey. Según los fósiles estudiados, serían reptiles tipo Deinosuchus del tamaño de un autobús, colmillos de la medida de un plátano y un hocico ancho con dos misteriosos agujeros en la punta que lo diferencian de los caimanes, pero también de los cocodrilos actuales. Con una antigüedad de entre 75 y 82 millones de años, seguramente se engulleron a los dinosaurios que se acercaban a los ríos a beber agua. Se sabe que existen 3 especies de estos reptiles que llegaron a ser hasta más grandes que los dinos depredadores de mayor tamaño, lo que demuestra, y citamos, que los cocodrilianos no son fósiles vivientes, que no han cambiado, sino que han evolucionado tan dinámicamente como cualquier otro grupo. Lo que es un misterio es cómo fue que desaparecieron, pues los realizadores del estudio encontraron que ya se habían extinguido antes de la muerte masiva de los dinosaurios. Un dato curioso es que los fósiles estudiados presentaban marcas de mordeduras. Publicado por RT, paleontólogos de la Universidad de Southampton, en Reino Unido, revelaron que 4 huesos de la isla de Wight pertenecen a un nuevo terópodo, pariente del tiranosaurio Rex y las aves modernas. Los fósiles encontrados en 2019 pertenecen al cuello, la espalda y la cola del dinosaurio, ahora llamado Vectarevenator inopinatus, que habitó en la zona durante el Cretáceo, hace 115 millones de años y se estima que tenía hasta 4 metros de largo. Tras estudiar los huesos, que fueron encontrados por residentes de la isla en distintas zonas, fueron donados al Museo Dinosaur Island, para confirmar que es muy probable que sean del mismo dinosaurio de un género previamente desconocido por la ciencia. La edición digital de la revista Muy Interesante hace eco de un artículo publicado por Nature sobre un grupo de fósiles de escorpión hallados hace 35 años y que pertenecen a la especie más antigua conocida hasta la fecha. Este insecto vivió hace unos 437 millones de años y era versátil, pues como Aquaman, el héroe de DC Comics, podía respirar en tierra y bajo el agua, por lo que su estudio ayuda a encontrar no solo la evolución de los escorpiones, sino de la transición de estos animales del agua hacia la tierra. El ahora conocido como Parioscorpio venator, que significa cazador de escorpiones padre, es una nueva especie cuyo fósil fue desenterrado en 1985 en Wisconsin, y no entró a un laboratorio para ser estudiado sino hasta 30 años después.
Con el estudio realizado con fotografías de alta resolución, se identificaron fragmentos de los órganos internos del animal, sus apéndices de veneno y los restos de su sistema respiratorio y circulatorio. El Parioscorpio venator vivió entre 436.5 y 437.5 millones de años durante el Paleozoico tardío. El permafrost se está derritiendo debido al cambio climático y eso lo aprovecharon científicos del Centro de Investigación Ártico de Rusia para hallar fósiles de un mamut lanudo bien conservados en un lago de la península de Yamal, al norte de Rusia y rodeada por el Océano Ártico. Las piezas corresponden al cráneo, las costillas, fragmentos de piel, las patas y hasta tejidos blandos adheridos a los huesos. Lo importante de este descubrimiento es que estos restos tienen 10.000 años de antigüedad, periodo en el que los mamuts lanudos desaparecieron junto con 2/3 de la megafauna existente debido a la caza excesiva. Sin embargo, algunos científicos consideran que en zonas de difícil acceso para el Homo sapiens, como Alaska y el extremo del norte de Siberia, los mamuts sobrevivieron al menos otros 1500 años. La noticia proviene de Muy Interesante en su edición digital. ¿Ya conoces al Luso venator? A principios de mes, Clarín publicó que este dinosaurio vivió hace 145 millones de años, descubierto por paleontólogos españoles y portugueses. Es el dino más antiguo en el hemisferio norte de los carcharodontosaurios, uno de los mayores depredadores. Se presume a partir de los restos de 2 ejemplares, son un joven y un adulto, el hallazgo desvela que vivieron durante el Jurásico superior, unos 15 o 20 millones de años antes de lo que se conocía. El nombre Luso venator santosi proviene de Luso venator, cazador de Lusitania, y Santosi es en homenaje a José Joaquín dos Santos, quien envió a los paleontólogos españoles y portugueses al sitio donde se encontraron los fósiles del animal. La especie es nueva, pues tiene una serie de estructuras laminares que recorrían las vértebras que no aparecían en otros taxones ni de Europa ni de África, y en la pelvis aparecía una cresta que no existe en ningún registro conocido. Lo malo, el esqueleto está incompleto. Los paleontólogos creen que el ejemplar es un juvenil que ronda los 3 metros, mientras que el adulto podría alcanzar unos 6 o 7 metros, lo que sería un tamaño medio para un grupo como el de los carcharodontosaurios, aunque no se sabe con esta nueva especie hasta qué tamaño podría llegar a tener. El desierto de Gobi, en Mongolia, se ha convertido en una verdadera maternidad dinosaurica, pues muy interesante revela que se encontró otro lugar de anidación con 80 millones de años de antigüedad. Este sitio es muy importante pues confirma que algunos dinosaurios anidaban en colonias como las aves. En el hallazgo, hecho por científicos japoneses, se encontraron 15 nidos y 50 huevos de dinosaurio muy similares y bien preservados, todos bajo la misma capa de sedimentos. Eso quiere decir que fueron puestos en la misma temporada por dinos de la misma especie. Los nidos tienen entre 3 y 30 huevos de unos 13 centímetros de ancho, de los que pudo eclosionar con éxito casi el 60% de ellos, aparentemente enterrados en el suelo con material orgánico para mantenerlos calientes, como lo hacen hoy algunas aves y cocodrilos. Aunque no se hallaron embriones, se cree que son ptericinosaurios, dinosaurios emplumados con enormes garras en sus antebrazos que pueden haber usado para derribar ramas para alimentarse de las hojas. Científicos del Royal Ontario Museum y la Universidad de McMaster, Canadá, descubrieron y diagnosticaron un cáncer, propiamente un osteosarcoma, en el fósil del hueso peroné de un dinosaurio, relató SDP Noticias. De tal forma, se obtiene que el cáncer es tan antiguo como los dinosaurios, según se descubrió al estudiar el hueso peroné de un Centrosaurus apertus. El fósil de 76 millones de años presentaba deformaciones y se creyó que eran por una fractura, pero ahora, gracias a las pruebas realizadas, se encontró de forma concluyente que un cáncer maligno atacó al infortunado animal.
La argentina Página 12 describió el mes pasado que un grupo de científicos descubrió en La Rioja piezas paleontológicas de 230 millones de años. El área vuelve a tomar auge después de que en 1962 el paleontólogo José Bonaparte halló al Archosaurus Venaticosuchus rusconi, así como al herbívoro primitivo Pisanosaurus mer. En la última campaña en el sitio se consiguieron 100 nuevos fósiles de vertebrados que pertenecen a distintas especies de arcosauromorfos, del linaje de los cocodrilos y los dinosaurios, entre los que aparecen ejemplares hasta ahora desconocidos. Entre los descubrimientos se destacan además restos del cráneo y esqueleto axial de otros 3 animales emparentados con cocodrilos actuales, no solo por su apariencia, sino por ser de hábitos semiacuáticos: Proterochampsa, Aterosauroides, a su vez también parecido a una mulita, y un paracocodrilomorfo, que no se pudo determinar con exactitud. Asimismo, aparecieron restos de sinodontes, formas relacionadas a los mamíferos, más específicamente correspondientes al género Hexaeretodon, un herbívoro cuadrúpedo del tamaño de un tapir. El Sarcosuchus, descubierto y estudiado por Paul Sereno bajo el auspicio de National Geographic, era el cocodrilo más gigantesco de agua dulce. Ahora debes conocer al Machimosaurus rex, que es el cocodrilo marino más grande que jamás se haya visto y apareció en el desierto de Túnez, midiendo 10 metros de largo y pesaba 3 toneladas. Aunque solo se hallaron fragmentos, los restos datan de 120 millones de años y es el miembro conocido más grande de un linaje que se pasaba la vida casi completamente en el mar. Las piezas son un cráneo y algunos huesos y es el cocodrilo marino más grande jamás encontrado. Recordemos que Sarcosuchus imperator podía medir hasta 12 metros de largo y pesar hasta 8 toneladas. Machimosaurus rex tenía dientes gruesos, relativamente cortos y redondeados y un cráneo enorme, con capacidad para una fuerza de mordida sorprendente. Era un cazador que atacaba una gran variedad de presas, incluyendo tortugas marinas grandes, con la posibilidad de emboscar a algunos animales terrestres que se acercaran mucho a la orilla. Este cocodrilo vivió hace unos 145 millones de años. La revista Science Advances reveló un estudio que replica la agencia SDP Noticias, en el que se comprueba que los mamuts murieron víctimas de un efecto tipo aerosol que los volcanes expulsaron y que permaneció en la atmósfera durante varios años. La fase Dryas reciente, como es conocida, además se caracterizó por tener temperaturas que bajaron más de 15 grados centígrados que las actuales, efecto que duró entre hace 12.900 y 11.700 años y que fue originado por los volcanes y no por la caída de un meteorito, como afirmaba otra hipótesis. Este fenómeno también se llevó entre las patas a mastodontes y otras especies, lo que quedó demostrado en una cueva de Texas, donde se pudo comprobar que el enfriamiento rápido se derivó de las erupciones volcánicas. Como dijera el Dr. Alan Grant en Parque Jurásico, la vida encontró su camino solo 700.000 años tras el impacto del asteroide de Chicxulub, Yucatán, que acabó con los dinosaurios. La agencia EFE reportó sobre una investigación internacional publicada en la revista Geology y pone de manifiesto la rápida diversificación y estabilización de la comunidad bentónica, la formada por los organismos que habitan el fondo de los ecosistemas acuáticos tras el impacto del asteroide que ocasionó la extinción en masa del final del Cretácico. Tras el suceso, los organismos del fondo marino del cráter se recuperaron en niveles de abundancia y diversidad muy parecidos a los previos del impacto en solo 700.000 años, un avance extremadamente rápido si tomamos en cuenta la escala geológica. Un neozelandés encontró en una playa de su país una roca peculiar y decidió llevarla a casa debido a que presentaba ciertas particularidades que le daban la corazonada de que esa piedra escondía algo. Así que, armado con mucha paciencia y trabajo meticuloso, los esfuerzos de Monroe, como dice llamarse el caballero, rindieron frutos, pues tras hacer labores de limpieza al mineral, descubrió que dentro de este había un cangrejo perfectamente fosilizado que corresponde al Mioceno, es decir, hace 12 millones de años.
Según detalla el paleontólogo de Medio Tiempo, la labor le llevó 15 horas para descubrir al Tumidocarcinus giganteus, muy común en aguas de Nueva Zelanda, pero que ahora está extinto. En el país donde se inventó la cumbia, paleontólogos encontraron un pterosaurio de hace 135 millones de años, y lo sorprendente del hallazgo es encontrar en Colombia esta especie de reptil volador, que se alimentaba de peces y cangrejos, introduciéndose al mar desde el aire. El fósil, reporta el Heraldo de México, fue encontrado en 2017 y presenta huesos huecos, lo que le permitía un esqueleto liviano para poder volar a pesar de su tamaño. Por las piezas encontradas, se deduce que el animal medía entre 4 y 5 metros, además de que pesaba unos 250 kilogramos, pero no les permite saber si corresponde a una nueva especie o ya es una conocida, pues el esqueleto está incompleto. En Siberia, Rusia, se encontraron restos de un mamífero arborícola que vivió hace 130 millones de años. Mundo Sputnik News indica que se trata de un roedor herbívoro que seguramente saltaba de árbol en árbol para buscar su alimento y estar lejos de los depredadores. Los restos fueron encontrados petrificados en 1960 y datan de principios del período Cretácico, entre 145 y 125 millones de años atrás, en un ambiente mucho más frío que en la actualidad. El espécimen fue bautizado como Criojaramia tarda, y las piezas encontradas corresponden a las huellas de esqueletos y contornos del cuerpo del animal, así como su diente de raíz superior, y se caracterizaba por ser externamente similar a los roedores modernos, además de tener una membrana como la de las ardillas voladoras. Y hasta aquí por hoy, pues hemos cubierto los hallazgos más importantes que no pudimos darles a conocer durante los últimos 2 meses. Gracias por acompañarnos y te esperamos en otra emisión de Freaky Sour.